Existe un cuadro que cambió la historia del arte para siempre. Un cuadro tan perturbador, tan visceral, tan lleno de dolor que la gente no podía mirarlo sin sentir un nudo en el estómago. Pero lo que nadie te cuenta es que ese cuadro, ese momento de creación absoluta, nació de la noche más oscura en la vida de Pablo Picasso. Una noche en la que el genio español perdió algo más valioso que cualquier obra maestra. Una noche en la que el mundo del arte perdió a un joven prometedor. Pero Picasso encontró su alma. Porque a veces el dolor más profundo es el único maestro que puede enseñarte quién realmente eres. Y lo que le pasó a Picasso en esa fría madrugada de febrero de 1901 no solo lo destruyó por dentro, sino que lo reconstruyó como el artista más revolucionario del siglo XX. Esta no es la historia del Picasso famoso, esta es la historia del Picasso roto, del hombre que tuvo que mirar directamente al abismo del sufrimiento humano para descubrir su verdadero propósito. Y lo que aprendió en ese momento de agonía es algo que tú también necesitas escuchar hoy, porque todos enfrentamos momentos así, momentos donde el dolor amenaza con destruirnos. La pregunta es, ¿dejarás que te destruya o permitirás que te transforme? Antes de que te cuente lo que realmente pasó esa noche, quiero saber algo. ¿Desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia en este momento? Escribe en los comentarios tu país, tu ciudad, tu estado. Me fascina saber hasta dónde llegan estas historias de transformación y cómo resuenan en corazones de diferentes lugares. Tal vez tu comentario inspire a alguien más que está pasando por su propio momento oscuro ahora mismo. Para entender la magnitud de lo que sucedió, necesitas conocer al Pablo Picasso de 1900, no al genio mundialmente famoso, sino al joven artista de 19 años que acababa de llegar a París con sueños más grandes que su bolsillo. Era un chico de Málaga, España, que había sido criado para ser extraordinario. Su padre, profesor de arte, había depositado en él todas sus esperanzas frustradas. Desde los 7 años, Pablo pintaba con una técnica que superaba a artistas con décadas de experiencia. Pero había algo que su talento no podía comprar: conexión humana real. Pablo era brillante, sí, pero también era emocionalmente torpe. No sabía cómo relacionarse con la gente fuera del arte, no sabía cómo ser vulnerable, no sabía cómo pedir ayuda. Había crecido siendo el prodigio, el niño genio, el que tenía que ser fuerte siempre. Y esa coraza lo estaba matando por dentro sin que él lo supiera. Cuando llegó a París, se sentía completamente perdido. La ciudad de las luces era fría y despiadada con los artistas desconocidos. Vivía en condiciones miserables, en un estudio diminuto que compartía con otros artistas hambrientos. Pasaba frío, pasaba hambre, pero sobre todo pasaba una soledad que le carcomía el alma. Y fue en ese estado de vulnerabilidad absoluta que conoció a la única persona que realmente lo entendió. Su nombre era Carles Casagemas, un artista catalán de espíritu libre y corazón enorme. Casagemas no era tan talentoso como Picasso, pero tenía algo que Pablo envidiaba secretamente. Sabía cómo sentir, sabía cómo amar, sabía cómo reír sin miedo y llorar sin vergüenza. Era todo lo que Picasso había reprimido en sí mismo. Se hicieron inseparables. Compartían el estudio, compartían su último trozo de pan, compartían sus sueños más locos y sus miedos más profundos. Por primera vez en su vida, Picasso tenía un amigo real, alguien que no lo veía solo como un genio, sino como un ser humano. Casagemas le enseñó a Picasso lo que significa la amistad verdadera. Le enseñó que está bien no tener todas las respuestas. Le enseñó que el arte no es solo técnica, es emoción cruda, es vulnerabilidad, es sangrar en el lienzo. Y por un tiempo, Picasso fue feliz, o al menos fue menos miserable. Tenían planes, iban a conquistar París juntos, iban a revolucionar el arte juntos, iban a ser recordados juntos. Pero la vida, con su crueldad característica, tenía otros planes. Casagemas se enamoró de una manera absoluta, total, obsesiva. Su nombre era Germaine Pichot, una modelo de artista de mirada profunda y espíritu independiente. Casagemas la adoraba como si fuera una diosa. Le escribía poemas, le pintaba retratos, le rogaba su amor. Pero Germaine no lo amaba.
y cuanto más la perseguía, más se alejaba ella. Picasso veía a su amigo desmoronarse día tras día. Lo veía perder peso, perder el sueño, perder la cordura. Le suplicaba que olvidara a esa mujer, que siguiera adelante, que el arte era más importante. Pero Casagemas estaba perdido en su propio infierno emocional. Y Picasso, que nunca había sabido cómo manejar las emociones propias, mucho menos las ajenas, no supo cómo ayudarlo. Solo podía ver a su mejor amigo ahogándose y no tenía las herramientas para salvarlo. Decidieron volver juntos a España por un tiempo, pensando que el cambio de aire ayudaría. Pasaron semanas en Barcelona, pero la oscuridad dentro de Casagemas solo crecía. Hablaba constantemente de muerte, de no tener sentido seguir viviendo, de que el amor era la única razón para existir y sin él todo era vacío. Picasso intentaba animarlo con sus palabras torpes, con su optimismo forzado, pero en el fondo tenía miedo. Un miedo visceral que no podía nombrar. Y entonces llegó la noche del 17 de febrero de 1901. Casagemas regresó solo a París. Le dijo a Picasso que necesitaba cerrar ese capítulo, que necesitaba ver a Germaine una última vez para tener paz. Picasso, ingenuamente, pensó que su amigo finalmente estaba sanando. No sabía que esa sería la última vez que lo vería vivo. Casagemas organizó una cena en un café llamado L'Hipódromo. Invitó a Germaine y a varios amigos. Todo parecía normal, incluso alegre. Comieron, bebieron, rieron. Pero al final de la noche, Casagemas se puso de pie. Sacó un revólver. El tiempo se detuvo, las risas murieron. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, apuntó el arma hacia Germaine y disparó. Falló. El pánico estalló. La gente gritaba, corría, tropezaba con las sillas. Y en medio de ese caos absoluto, Casagemas giró el arma hacia su propia cabeza. Y disparó. El sonido del disparo resonó en las paredes del café como un trueno. Y luego, silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Casagemas cayó al suelo, la sangre formando un charco oscuro alrededor de su cabeza. Germaine lloraba histéricamente. Los amigos estaban paralizados por el shock. Y en algún lugar de Barcelona, Pablo Picasso todavía no sabía que su mundo acababa de colapsar. Cuando le llegó la noticia, Picasso no lo creyó. No podía creerlo, se negaba a creerlo. Pero cuando finalmente aceptó la realidad, algo dentro de él se rompió de una manera que nunca se repararía completamente. No solo había perdido a su mejor amigo, había perdido a la única persona que lo había visto como un ser humano completo. Había perdido la única amistad pura que había tenido, y peor aún, se sentía culpable. Culpable por no haber hecho más, culpable por no haber entendido la profundidad del dolor de su amigo, culpable por haber sido tan emocionalmente torpe que no pudo salvarlo. Esa culpa lo devoró, lo hundió en una depresión tan profunda que hubo días en los que no podía levantarse de la cama. Días en los que miraba sus pinceles y no encontraba ninguna razón para usarlos. Días en los que la muerte de Casagemas se repetía en su mente como una película interminable. Veía su rostro, escuchaba el disparo, imaginaba el dolor, la desesperación, la soledad absoluta que su amigo debió haber sentido en esos últimos segundos. Y ese peso era insoportable. Pero fue precisamente en ese abismo de dolor donde Picasso encontró algo que cambiaría su arte para siempre. Encontró la verdad más cruda de la existencia humana, que el sufrimiento es universal, que todos cargamos heridas invisibles, que detrás de cada rostro hay una historia de dolor que nadie más conoce. Y entendió que su trabajo como artista no era solo pintar cosas bonitas. Su trabajo era capturar esa verdad, era dar voz al sufrimiento, era hacer que la gente sintiera lo que él estaba sintiendo. Era convertir el dolor en algo tangible, algo que no se pudiera ignorar. Y así nació el periodo azul de Picasso. Empezó a pintar obsesivamente, cuadros impregnados de melancolía, de soledad, de desesperanza. Usaba tonos azules fríos que transmitían la temperatura emocional de su alma. Pintaba mendigos, ciegos, prostitutas, madres empobrecidas. Pintaba a los olvidados, a los invisibles, a los que sufrían en silencio como había sufrido Casagemas.
Y en cada trazo, en cada sombra, en cada mirada vacía, estaba procesando su propio duelo. Estaba sanando a través del arte. Pero no era una sanación bonita. Era cruda, era brutal, era honesta hasta el punto de ser incómoda. Uno de sus primeros cuadros después de la tragedia fue La muerte de Casagemas, donde pintó a su amigo en su lecho de muerte, con la herida de bala visible, rodeado de velas. No era un tributo idealizado, era la muerte tal como es, fría, final, irreversible. Luego pintó La Vi, una obra maestra del periodo azul donde aparecen figuras desnudas, vulnerables, mirando hacia un futuro incierto. Muchos expertos creen que el hombre en ese cuadro es Casagemas, atrapado para siempre en el lienzo como un fantasma que Picasso no podía dejar ir. Los críticos de arte al principio odiaron estas obras. Decían que eran demasiado deprimentes, demasiado oscuras, que nadie quería colgar esa tristeza en sus paredes. Los coleccionistas no compraban, los galeristas rechazaban sus exposiciones. Picasso volvió a hundirse en la pobreza, pero esta vez era diferente. Esta vez no pintaba para vender, pintaba para sobrevivir emocionalmente. Pintaba porque si no lo hacía, el dolor lo consumiría por completo. Y aquí es donde la lección se vuelve poderosa para tu vida. Porque Picasso descubrió algo que todos necesitamos aprender. El dolor no es tu enemigo, el dolor es tu maestro. El dolor es la puerta hacia tu transformación más profunda. La mayoría de la gente hace todo lo posible por evitar el dolor. Lo entierran con distracciones, lo ahogan con adicciones, lo niegan con optimismo falso. Pero Picasso hizo algo radicalmente diferente. Se sumergió en su dolor, lo exploró, lo diseccionó, lo convirtió en arte. Y al hacerlo, transformó su sufrimiento en su mayor fortaleza. Porque ese periodo azul, esas obras que los críticos rechazaron, eventualmente se convirtieron en algunas de las piezas más valiosas y conmovedoras de toda su carrera. Se convirtieron en la prueba de que el arte más honesto nace del dolor más profundo. Años después, cuando Picasso ya era famoso y rico, le preguntaron sobre ese periodo oscuro de su vida. Y él dijo algo que debería estar grabado en piedra. Sin la muerte de Casagemas, sin ese dolor que me partió el alma, yo habría sido solo otro artista técnico. Ese dolor me enseñó a sentir. Piensa en eso por un momento. El dolor que casi lo destruye fue exactamente lo que lo convirtió en leyenda. La tragedia que lo hundió en la oscuridad fue la que le enseñó a ver la luz de una manera más profunda. La pérdida que pensó que nunca superaría fue la que le dio su voz artística única. Y esto no es solo cierto para Picasso, es cierto para todos nosotros. Cada uno de nosotros va a enfrentar momentos de dolor devastador, momentos donde perdemos a alguien que amamos, momentos donde nuestros sueños se desmoronan, momentos donde nos sentimos tan rotos que no sabemos cómo seguir adelante. Y en esos momentos tenemos una elección. ¿Podemos dejar que el dolor nos destruya? ¿Podemos convertirnos en víctimas permanentes de nuestras tragedias? ¿O podemos hacer lo que hizo Picasso? Podemos usar ese dolor como combustible. Podemos dejar que nos rompa, sí, pero luego podemos reconstruirnos en algo más fuerte, más sabio, más auténtico. Picasso nunca superó completamente la muerte de Casagemas. De hecho, décadas después, cuando ya era un anciano, todavía hablaba de su amigo con lágrimas en los ojos. El dolor nunca desaparece por completo, pero aprendió a vivir con él, aprendió a honrarlo, aprendió que ese dolor era parte de quien era, y que negarlo sería negar una parte esencial de su humanidad. Y esa aceptación fue lo que le dio profundidad, no solo a su arte, sino a su vida. Porque cuando aceptas tu dolor, cuando dejas de huir de él, algo mágico sucede. Te vuelves más empático, te vuelves más compasivo, te vuelves más real. Dejas de fingir que todo está bien cuando no lo está. Dejas de usar máscaras. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad cruda, es lo que conecta a los seres humanos a un nivel profundo. El legado de Picasso no es solo sus miles de obras de arte. Su legado es la lección de que el dolor puede ser transformador si tienes el coraje de enfrentarlo. Que las heridas más profundas pueden convertirse en tu sabiduría más grande. Que las noches más oscuras son las que te preparan para apreciar la luz. Y que perder algo o a alguien no significa que tu vida se acabó. Significa que tu vida está cambiando hacia algo que todavía no puedes ver, pero que te necesita exactamente como eres ahora, con todas tus cicatrices. Entonces, déjame preguntarte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre.
¿Qué dolor estás evitando en este momento? ¿Qué herida estás tratando de ignorar? ¿Qué pérdida estás negando porque enfrentarla duele demasiado? Porque te prometo que ese dolor que estás evitando es exactamente lo que necesitas procesar para convertirte en la versión más poderosa de ti mismo. No tienes que ser un artista para transformar tu dolor. Puedes escribirlo, puedes hablarlo con alguien de confianza, puedes usarlo para ayudar a otros que están pasando por algo similar. Puedes permitir que te rompa y luego puedes elegir cómo reconstruirte. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlo. Porque el dolor ignorado no desaparece, se pudre dentro de ti, se convierte en amargura, en resentimiento, en una oscuridad que contamina todo lo demás. Picasso nos enseñó que el coraje real no es no tener miedo. El coraje real es sentir el miedo, sentir el dolor, sentir la pérdida y aún así seguir adelante. Es mirar directamente al abismo y decir, esto me rompió, pero no me destruyó. Esto me cambió, pero no me definió. Esa es la mentalidad que transforma víctimas en sobrevivientes y sobrevivientes en personas que inspiran a otros. La muerte de Casagemas pudo haber sido el final de la historia de Picasso. Pudo haberse rendido, pudo haber dejado de pintar, pudo haber regresado a España derrotado. Pero eligió algo diferente. Eligió honrar el dolor de su amigo, dándole voz a través de su arte. Eligió transformar una tragedia en un propósito. Y ese propósito lo llevó a crear el cubismo, a revolucionar el arte moderno, a convertirse en una leyenda eterna. Pero nada de eso habría sucedido sin esa noche oscura, sin ese momento de dolor absoluto que lo obligó a encontrarse a sí mismo en las profundidades de su propia alma. Así que esta es tu invitación hoy. No huyas de tu dolor, no lo entierres, no lo minimices, siéntelo completamente. Llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar, pero luego, cuando las lágrimas se sequen, pregúntate, ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué parte de mí necesita morir para que una versión más fuerte pueda nacer? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para servir a otros, para crear algo significativo, para convertirme en quien estoy destinado a ser? Porque al final del día, la diferencia entre la gente que se queda atrapada en su tragedia y la gente que se transforma a través de ella no es la magnitud del dolor. Todos sufrimos. La diferencia es la decisión de no quedarse ahí, la decisión de levantarse, de honrar lo que perdiste, convirtiéndote en más de lo que eras antes. Picasso transformó la peor noche de su vida en el catalizador de su grandeza. Y tú también puedes hacerlo. No importa lo que hayas perdido, no importa cuánto duela en este momento. Ese dolor es tu portal hacia tu transformación. Ese dolor es tu maestro. Ese dolor es el precio de entrada para convertirte en la versión más auténtica, más poderosa, más compasiva de ti mismo. No lo desperdicies, úsalo. Y algún día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que el momento que pensaste que te iba a destruir fue exactamente el momento que te salvó.